Los niños pueden salir a sus clases, los niños pueden salir, buenas noticias para ellos, ¿verdad? Nos da mucho saludar a nuestra hermana Fanny Burguete. Dios la bendiga, hermana, gracias a Dios por su presencia, a su hermano Martín Arroyo también, qué gusto saludarles y verles aquí en la casa del Señor. Y si usted es visitante, también bienvenido a la casa de Dios. Vayamos a el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Las profecías mesiánicas en esta temporada navideña son muy importantes porque nos recuerdan que Dios anticipó con mucho tiempo la venida del Señor, la venida del Mesías. Y Malaquías, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, no es la excepción. Encontramos una profecía mesiánica en capítulo 3, Malaquías capítulo 3. Al final del capítulo 2, versículo 17, ahorita vamos a leer Malaquías 2, 17, pero luego vamos a ir a Lucas capítulo 3. Dice, Malaquías 2, 17, dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Miren cómo el profeta está diciéndole al pueblo de Israel: ustedes han cansado a Dios, ya lo tienen pero harto al Señor con sus palabras. Y luego dice, todavía preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? Y entonces el profeta dice: porque ustedes dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos. Y todavía murmuran y dicen: ¿dónde está el Dios de justicia? Miren cómo el pueblo de Dios había llegado tan lejos y estaba ofendiendo a Dios de esta manera: todo el que hace lo malo agrada a Dios. Y luego se burlan y dicen: ¿y dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué Dios no hace justicia? Era una actitud completamente rebelde, burlona contra Dios. Y entonces viene la profecía mesiánica, dice: el Señor Todopoderoso responde. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la actitud del pueblo? Dios les dice: bueno, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Dios está diciendo: bueno, yo voy a ir personalmente. Yo voy a hacer acto de presencia delante de ustedes, pero antes voy a enviar a mi mensajero. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero luego menciona, el Señor dice: bueno, pero el profeta dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Dios está diciendo: yo voy a ir. Yo voy a llegar ahí donde están ustedes. Pero el profeta dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Por qué? Porque el Señor va a llegar a purificar. No va a llegar a traer felicitaciones y que me gusto me la vean, no, si hace tiempo que no lo veía. No, el Señor viene enojado y se va a llegar enojado, y Él vendrá para purificar. ¿Y cómo será esa purificación? Dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y lo refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Es decir, muchas cosas estaban haciendo ellos que no estaban bien. Estaban ofendiendo a Dios de muchas maneras. Entonces Dios dice: bueno, yo voy a ir y voy a purificar a mi pueblo. Pero purificar significa pasarlos por el fuego. Van a venir cosas difíciles para que mi pueblo sea purificado.
Y luego dice que Dios mismo va a ser el testigo. Como que Dios los va a llevar a juicio, pero Él va a ser el testigo y que los va a acusar. Dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio y estaré presto a testificar contra ustedes, dice el Señor. O sea que Dios está decidido a limpiar a su pueblo, a purificar a su pueblo. Y luego dice, yo voy a ser testigo, yo me voy a levantar en el juicio y voy a dar testimonio. ¿Contra quiénes? Miren qué cosas estaban sucediendo en el pueblo de Dios. Aquí nos da más detalles, dice, contra los hechiceros. ¿Hechiceros? En el pueblo de Dios. Pero si eso estaba prohibido en la ley. Sí, muchas cosas estaban prohibidas en la ley, pero ellos lo hacían. Ellos habían sido seducidos por las naciones paganas, las costumbres paganas. En el pueblo de Dios habían hechiceros. Y luego dice, y yo voy a testificar contra los adúlteros, y yo voy a testificar contra los perjuros, y contra los que explotan a los asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y yo voy a testificar en el juicio, dice el Señor, a los que niegan el derecho al extranjero, y no voy a tener ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. O sea, Dios está enojado y Él está anunciando que Él va a llegar personalmente y va a traer juicio porque Él quiere limpiar a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que en su pueblo hay muchas personas que están ofendiendo a Dios, están contaminando al pueblo. Entonces Dios dice, yo voy a ir, pero antes voy a mandar a un mensajero. Miren cómo termina. Este es el último libro del Antiguo Testamento y anuncia la llegada de Dios, anuncia la llegada del Señor y dice, Él va a venir de esa forma, de esa manera. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 3, Lucas, el médico, el doctor, que parece que tiene dotes de historiador, porque da muchos detalles en el versículo 1 del Evangelio de Lucas, menciona muchos detalles históricos. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Itudea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Y en aquel entonces, dice, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ya sabemos que Juan es el mensajero que anunció Malaquías. Antes de la llegada del Señor, dice, yo voy a mandar a un mensajero que prepare el camino. Así que Malaquías anunció, terminamos leyendo Malaquías, que Dios traería juicio. Y no solamente eso dice, sino que Dios dice, y yo voy a ser testigo, yo me voy a levantar en el juicio, y voy a acusar a estos, y a estos, y a estos, y a estos que están viviendo mal. Imagínense ese testigo que todos lo saben, ese testigo que nos ve todos los días, y él sabe si hacemos algo malo. Dios dice, yo voy a ser testigo en el juicio, pero voy a enviar mi mensajero. Así que ese mensajero ahora aparece en la historia, y ese mensajero se llama Juan el Bautista. La palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y Juan recorría toda la región del Jordán. Así que ahora se está cumpliendo la profecía bíblica. No podemos evitar decir, ¿quién puede anunciar algo 400 años antes y luego cumplirlo al pie de la letra? ¿Conoce usted a alguien que pueda hacer eso? Que diga, yo voy a hacer esto, y lo anuncia 400 años antes.
Y ahora llega la fecha de cumplimiento y ahora tú estás viendo personalmente el cumplimiento de la profecía. Eso no solamente lo puede hacer el Señor, y tiene dominio sobre todo. Y eso es una razón para reconocerlo como Dios y darle gloria. Y Dios no es disquera, sino al contrario, reconocerlo en nuestra vida diaria. Ahora, la profecía se cumple en la persona de Juan el Bautista. Pero algo ha cambiado. Hay algo nuevo, ¿no? Malaquías anunció juicio y un testigo implacable. Pero Juan, ¿qué está predicando? Léeme tu Biblia. Apareció Juan en toda la región de Judea, predicando ¿qué? Predicando el bautismo. ¿Pero bautismo de qué? Bautismo de arrepentimiento. Pero si Malaquías dijo que vendría juicio, sí, hermano, toda la vida Dios ha anunciado juicio y habrá un día de juicio. Eso no ha sido quitado de la historia. Dios dice: todos comparecerán ante el juicio de Dios, ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir una recompensa de lo que hayamos hecho en nuestra vida. ¿Cómo hayamos vivido? Entonces será la recompensa que recibiremos. Pero Juan trae el bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Juan iba a preparar el camino de Dios, el camino del Señor. Y Juan dice: esta es mi tarea. Yo vine a predicarles el arrepentimiento, porque el arrepentimiento prepara el corazón para llegar al Señor. ¿Qué te parece, hermano? Si quieres que Dios llegue a tu vida y se haga presente en tu vida, necesitas preparar el corazón. ¿Y cómo se prepara el corazón? Con una actitud de ¿qué? De arrepentimiento, reconociendo las cosas que hemos hecho mal. Hermano, qué excelente sería que ya terminando el año, a poco tiempo de terminar el año, nosotros pudiéramos decir y pensar y ponernos a meditar en nuestra vida. ¿Cómo ha sido nuestra vida en este año? O en los últimos años, ¿cómo has vivido, hermano? ¿Has honrado a Dios? ¿Le has dado el primer lugar a Él? ¿Has tomado en cuenta sus palabras, sus mandamientos? ¿O le has ofendido una vez y otra vez en el año, muchas veces en el año? Sabiendo que Dios te conoce y Dios te ve y que Él es el testigo que pudiera hundirnos en el juicio. Tú sabes que en todo juicio hay testigos claves. Y hay testigos que, si aman, el acusado se hunde. Y ese testigo es Dios. Lo dice el profeta Malaquías. Así que aparece Juan el Bautista, pero él todavía no trae juicio. Él trae el bautismo de arrepentimiento. Le decía a las personas: arrepiéntanse de sus pecados, reconocen tus pecados y bautízate aquí en el río Jordán. Porque el Señor ya viene atrás de mí. El Mesías viene. Y mira qué decía Juan el Bautista. Dice, así como está escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Como decía, ¿qué dice el profeta de la voz que clama en el desierto? Dice: voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, preparen su corazón, porque ya viene atrás de mí. Y que no te encuentres descuidado, que no te encuentres con un corazón endurecido, sino con un corazón arrepentido. Y luego dice: háganle sendas derechas al Señor, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Esa es la preparación del camino del Señor. Es decir, que el camino, cuando ya llegue el Señor, el camino esté parejito. No haya montañas en el camino, no haya hoyos en el camino, no haya partes feas, no, que todo esté parejito.
Es la preparación, porque ya viene el Señor. Hermano, ¿tu corazón está parejito? Vamos a celebrar la Navidad. Vamos a recordar que el Mesías nació, el Salvador ya vino. Pero vas a llegar a la Navidad con un corazón lleno de hoyos, lleno de valles, lleno de cerros de tierra, lleno de piedras. Un corazón que no está preparado para recordar el nacimiento del Mesías Jesucristo. O un corazón que ha sido preparado para la llegada del Señor. Malaquías terminó diciendo: viene el Señor, Él se va a hacer presente y va a traer juicio, porque va a purificar a su pueblo, y todos los que estén practicando el pecado de su pueblo, el Señor va a testificar contra ellos. Y ante ese testigo, hermano, no hay quien pueda defenderse. Pero cuando aparece Juan el Bautista, Dios muestra misericordia, porque Dios dice: ven y arrepiéntete, prepara tu corazón para la llegada del Señor. Así que, hermano, este es el mensaje. Todos verán la salvación de Dios. Así termina el Evangelio de Lucas. Aquí en el capítulo 3, el versículo 6 termina diciendo: y todo mortal, no termina diciendo: y todo mortal verá el juicio de Dios. No termina diciendo así. En esta parte termina diciendo: y todo mortal verá ¿qué? La salvación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no vino a castigarte, el Mesías no vino a castigar, Él vino a salvarte. Él vino a ofrecerte el reino, la salvación, la vida eterna. Y entonces, ¿para quién será el castigo? ¿Sabes para quién será el castigo? Será para que diga: no lo quiero. Yo prefiero mi vida. Prefiero andar como a mí me gusta y no como Dios dice. Y por eso el Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron la vida mundana, que es el camino ancho, el camino fácil, donde haces lo que te da la gana. Prefirieron la vida mundana y le dieron la espalda al Mesías de Dios, a Jesucristo. Hermano, ya se acerca la Navidad. ¿Cómo está tu corazón para celebrar el nacimiento del Mesías? ¿Cómo está tu corazón para decirle a Dios: Padre, gracias porque nos enviaste al Salvador? Nos ponemos de pie, hermano. Todo mortal verá la salvación de Dios. Hermano, si tú ya creíste en Jesucristo, ya le entregaste tu vida, tú ya has visto la salvación de Dios en tu propio corazón. Tú puedes decir: yo he sido perdonado, he sido lavado con la sangre de Cristo, estoy en un proceso de transformación, como decíamos esta mañana. Estoy en un proceso de que Dios me está mejorando, Dios me está perfeccionando, porque soy su hijo. A sus hijos Dios los perfecciona. Los que no son sus hijos no han entrado en el proceso. Entonces Lucas, después de mencionar el cumplimiento de la profecía del mensajero del Mesías, el mensajero del Señor, termina diciendo: y todo mortal verá la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarte. Él no quiere condenarte. Su intención es salvarte. Por eso ha enviado el mensaje del arrepentimiento. Hermano, vamos a orar. Y este mensaje, hermano, necesita conocerlo el mundo entero. Necesita conocerlo toda nuestra familia. Mi esposa y yo oramos todos los días y le pedimos al Señor, después de orar por nuestras peticiones personales, familiares, los enfermos en la iglesia, las necesidades, oramos también por los que no han creído en Cristo en nuestra familia. Mi esposa tiene un montón de familia, yo tengo un montón de familia, estoy seguro que usted también. Y le decimos: Señor, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, que todos mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis sobrinos, que ninguno se pierda, que todos conozcan la salvación de Dios. Hermano, vamos a formar un grupo de 5 personas y con eso vamos a terminar.
Júntate con otras 4 personas, de preferencia que no sea tu familia. Júntate con otros que no sean tu familia. Hagamos un círculo y le demos al Señor: gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia de mí. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de mí. Y gracias, Dios, porque tú me has salvado. Yo he podido ver la salvación tuya en mi vida. Porque Lucas termina diciendo: y todos verán la salvación de Dios. Pero hermano, dale gracias por tu salvación, pero pide por los que no han conocido todavía la salvación en Cristo. Amén. Tiempo para orar en el grupo. Alguien ahí en el grupo, dirija la oración y dígale: Padre, gracias porque estamos aquí, ya somos de Cristo, ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y si hay alguien en el grupo, en tu grupo, que no tiene Cristo en su corazón, invítelo para que ahí entregue su vida a Jesucristo. Y después vamos a orar juntos. Amén. Pidamos al Señor por la familia, nuestros